estado de situación financiera según la NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Cuando la NIF A-1, estructura de las normas de la información financiera, se refiere a los elementos de los estados financieros, señala que incluyen los recursos poseídos por la entidad económica, las obligaciones contraídas por la posesión de tales recursos y el derecho de propietario sobre la diferencia entre los activos y pasivos, los cuales se presentan en el balance general o estado de situación financiera. La situación financiera que se comunica por medio del balance general se refiere sustancialmente a la manera en que la entidad ha utilizado o aplicado los recursos para la realización de sus fines y las fuentes, origen o procedencia de tales recursos, ya sean externas o internas. El análisis de la definición propuesta y el conocimiento del postulado de dualidad económica permite hacer las siguientes observaciones sobre el balance general. El número 1 sería el activo, es decir, los recursos que disponen la entidad para la realización de sus fines. Número 2, el pasivo y el capital contable, es decir, las fuentes de dichos recursos, que son las especificaciones de los derechos que sobre ellos existen considerables en su conjunto. Número 3, todos ellos son presentados a una fecha determinada. Los activos son un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. De la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Se debe controlar el bien legalmente o se debe controlar el bien financieramente, es decir, controlar los recursos económicos que subyacen en el activo. La respuesta que se encuentra enfocada a controlar el activo financieramente más que legalmente. Sin embargo, es importante observar que en algunos casos la tutoralidad legal es importante, pero no indispensable, para obtener beneficios económicos generados por un activo. El pasivo, por su parte, es definido en el marco conceptual con una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Por su parte, el patrimonio es definido simplemente como la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos sus activos. En esencia, podemos decir que es indispensable evaluar si una partida o un hecho económico presenta la definición de un activo o la de un pasivo. Si una partida no cumple la definición de activo descrita en el marco conceptual, entonces debe ser registrada como un gasto en la información financiera. Igual sucedería con los pasivos. Si eso no cumple la definición descrita en el marco conceptual, entonces se debe registrar en un ingreso para la entidad. Clasificación del pasivo y activo. Clasificación del activo. Activo circulante. Este grupo está integrado por los elementos o partidas que representan efectivo y los convertibles en efectivo, en un lapso no mayor a un año, en un ciclo financiero a corto plazo. Activo fijo. Este grupo está constituido por los recursos que son propiedades de la empresa, que tienen la característica de permanencia o fijanza con la finalidad de usarlo y no con la intención de venderlos, bienes tangibles para la realización de las actividades. Activo diferido o cargos diferidos. Está integrado por todos los gastos pagados por anticipado, por lo que la empresa recibe un servicio o beneficio no solo en el año en que se efectúa, sino en años posteriores. Clasificación del pasivo. Pasivo circulante o a corto plazo. Pasivo fijo o a largo plazo. Pasivo diferido o a crédito diferido. Elaboración del balance general o estado de situación financiero. El balance general se debe elaborar con los saldos de las cuentas del activo, pasivo y capital contable que se obtenga al finalizar el periodo contable o ejercicio. En su confesión material se utiliza una serie de columnas para mostrar debidamente evaluadas y presentadas las cuentas del activo, pasivo y capital contable. El uso de las columnas depende tanto de la forma de presentación como del número de cuentas o grupos de esta que forman la contabilidad de la cantidad.
Es importante resaltar que en cualquier caso se debe procurar que la información se muestre de manera objetiva, tal como la requieren las características particulares de la información financiera, es decir, que sea clara y comprensible. El estado de situación financiera, como cualquier otro estado, se debe integrar por tres partes: encabezado, con la indicación del nombre, razón o denominación social de la entidad, la designación de balance general y la fecha a la cual se formula, que se expresa con AL, es decir, balance general, el cuerpo conformado por las cuentas del activo, pasivo y capital contable, correctamente presentadas, según las reglas de presentación y correctamente evaluadas de conformidad con las reglas de evaluación, y el pie, donde se colocan las firmas de las personas que intervienen en su elaboración y autorización, y aquellas que, a juicio de los interesados, deban firmarlos. Además, cuando corresponda a la ley de que las notas que se acompañan son parte integrante del estado, deben presentarse en hoja por separado. En el encabezado se deben anotar los datos mencionados, el nombre de la entidad, la mención de que se trata de un estado de situación o posición financiera o balance general y la fecha. Es conveniente hacer una separación entre el encabezado y el cuerpo del estado. Los nombres del activo, pasivo y capital contable se pueden escribir con mayúsculas, subrayados y centrados sobre el concepto. Entendemos por concepto la parte de los estados financieros destinada a anotar los nombres de los elementos que integran el estado, los grupos de los mismos y los nombres de las cuentas. Los nombres de los grupos: circulante, no circulante, inmuebles, maquinaria y equipo, intangible, contribuido o ganado déficit. Anotarlos al margen del concepto. También se pueden anotar con mayúsculas cursivas y, en caso necesario, subrayados para distinguirlos de las cuentas. Formas de presentación. En este estado financiero pueden presentarse de varias maneras, a saber: en esta forma de reporte, esta forma de presentar el balance corresponde a lo que se conoce como fórmula del capital A, P y C, donde se presentarán las cuentas de manera vertical en una sola hoja, de tal forma que se resten el importe del pasivo al importe del activo y obtener por diferencia el capital contable. En forma de cuenta. Esta forma de presentación obedece a la fórmula A es igual a P más C, la cual se conoce también como fórmula del balance. Este tipo de presentación nos permite apreciar de una manera más objetiva la dualidad económica de la empresa, ya que en la parte izquierda aparecerán las aplicaciones de los recursos de que dispone la entidad activo, y en la parte derecha las fuentes tanto externas como internas de dichos recursos, pasivo y capital contable, cuya suma es igual a la suma del activo. Al igual que en la forma de reporte, en la presentación en forma de cuenta se puede preparar este estado de situación financiera comparativamente, en cuyo caso también es conveniente mostrar las cuentas con sus importes netos, utilizando una columna para el año más reciente o actual, que corresponde al balance final, y otra para el balance del año anterior, denominado balance inicial. Elementos básicos de los estados financieros. Estos son: utilidad neta, es el valor de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, cuando los ingresos sean superiores a los costos y los gastos durante un periodo contable. Es importante que tengamos presente que la utilidad neta puede provenir de transacciones, transformaciones internas y otras circunstancias, es decir, que la utilidad neta reconoce tres diferentes fuentes: transacciones y transferencias entre la entidad diferente de sus propietarios, actividades productivas en su sentido más amplio, manufactura, conversión, extracción, distribución, prestaciones de servicios y, en general, todas aquellas que la agreguen un beneficio materialmente cuantificable. Eventos y circunstancias derivadas de la interacción de la entidad con su entorno económico, legal, social, político y físico, incluyendo las repercusiones por cambios de precios. Pérdida neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos durante un periodo contable. Ingresos. Establece que los ingresos son el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad,
durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, o en un caso en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en la capital ganando o patrimonio contable, respectivamente, representa una entrada de activo o de activo neto a la empresa como consecuencia de la venta de bienes o servicios. A nivel internacional, los ingresos se definen como los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones que dan como resultado aumento del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Ingresos, costos y gastos. Los costos y gastos son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente.